Apreciadas amigas y amigos, ¿cuáles son las conclusiones que derivamos del programa 15 anterior a este? Destaquemos tres. Primero, que el escudo guayanés no es otra cosa que agua y bosques vulnerables. Están, como hemos dicho, superpuestos sobre una gigantesca masa mineral. Segunda conclusión, que el agua es el elemento más valioso y que prevalece sobre cualquier otro por su condición de perpetua de su renovación. La tercera tiene que ver con la vulnerabilidad de los bosques, derivada del hecho de que el suelo es muy poco y además de poca fertilidad natural. ¿Cuál fue las conclusiones de la política esa iniciada en la CBG en 1960? Como siempre, en forma muy condensada, digamos que se fundó la quinta ciudad de Venezuela. El 70% del potencial hidroeléctrico del Caroní desarrollada. Venezuela nadaba en electricidad suficiente para exportar a Brasil y a Colombia. Más de 1 millón de ciudadanos se instalaron en la región y desarrollaron todo tipo de actividades productivas, educacionales, de entretenimiento, turismo, industrias de toda naturaleza, agroforestales, pecuaria, las joyas de la corona, por supuesto, el sistema de las industrias básicas del hierro y del aluminio. Se desarrolló uno de los complejos industriales más grandes de América Latina, justamente por la extraordinaria ventaja comparativa de disponer de energía barata y renovable a perpetuidad. El hierro y el aluminio en reservas, digamos, cuasi infinitas. Digamos que en cada producto terminado que contenga estos minerales hay cerca de 30% de electricidad del Caroní empaquetada. Y todos los ríos restantes tranquilos, esperando su turno. O sea, la base de la energía eléctrica de Venezuela para los siguientes siglos está en los ríos de Guayana y de todo el sur. Digamos que el valor total de la actividad económica para 1998 fue del orden de los 10.000 millones de dólares. Pero la cifra no es lo importante. El concepto que quiero destacar y subrayar es que cualquiera que hubiese sido, digamos, el monto, era conceptualmente, otra vez, renovable a perpetuidad. Ese, mis queridos amigos, es el gran logro de la política adoptada para Guayana. El presente y el futuro del país y de Guayana garantizados a perpetuidad en lo que se refiere a su base energética. Pocos países pueden disponer de una condición similar. Bueno, hablemos de Imataca. Desde su creación a comienzos de los años 60, estuvo sometida a una acción de agresividad minera, en particular de los llamados garimpeiros. De modo que nos tocó en 1989 crear el Servicio Forestal Venezolano para desarrollar políticas forestales cónsonas con la condición de reserva establecido en el decreto de creación de 1961. De modo que específicamente se seleccionaron 7 grandes espacios llamados unidades de manejo forestal con una superficie de 1.600.000 hectáreas, es decir, el 40% del total de la reserva. Se otorgaron concesiones forestales con un sistema de supervisión y control riguroso que, por cierto, movilizó el mundo de la conservación y de las ciencias naturales, preocupado y con inquietudes por lo que hemos repetido varias veces, la vulnerabilidad del sistema vegetal de ese inmenso territorio que se llama escudo guayanés. Pero allí se adoptó un cuidadoso sistema de selección de los elementos extraíbles y la obligatoriedad de resembrar los elementos removidos. El principio era que el bosque debía mantener su condición natural. Bueno, hubo que aprender y corregir sobre la marcha. Del resultado y del conocimiento científico
de la naturaleza de estos bosques iba a depender su ampliación, bien dentro de la misma reserva como en otras áreas con idénticas características, la Paragua, por ejemplo. La aplicación de la política forestal de manejo sostenible durante el relativo corto tiempo de su aplicación dio resultados altamente satisfactorios. El bosque estaba intacto, usado mas no arrasado, ni mucho menos talado. Conservaba su biodiversidad. Se desarrolló una industria, una actividad forestal con notables indicadores, más de 40 empresas asociadas al recurso, aserraderos, ebanisterías, carpintería, transportistas, escuela de enseñanza de técnicas forestales en Upata, más de 4.000 empleos directos sólidos, innumerables empresas generadoras de miles de empleos indirectos por la naturaleza de los servicios. Digamos que a fines de los 90 la contribución a la economía nacional estuvo en el orden de los 2.000 millones de dólares. Esta política de manejo sostenible, mis queridos amigos, fue frenada en seco. De haberse continuado para este año 2021, los números fueran impresionantes. Más de 60 o 100 empresas con miles de empleos directos y muchos miles más de empleos indirectos, con un aporte a la economía que estimamos hace 30 años podía ser del orden de los 30.000 o 15.000 millones de dólares, además de la cadena de valor asociada al conocimiento del bosque y sus múltiples usos. Y por supuesto con un potencial de expansión que estaría dado un poco por las leyes de la economía que regulan la oferta y la demanda, por el buen juicio que el conocimiento científico del bosque fuese generando. Y lo más importante para los propósitos de esta disertación, como hemos señalado, es que era una actividad de renovación teóricamente perpetua y denominado por Naciones Unidas como manejo sostenible del bosque. Venezuela estaba en una punta en el manejo de los bosques tropicales. El conocimiento biogenético permitió desarrollar semilleros de altísima calidad, como saquisaqui, pardillo, pamate, etc. La verdadera mina de oro del país y de Guayana era la Reserva Forestal de Imataca, hoy en grave peligro de extinción. Estimados amigos, las grandes decisiones del año 60 daban su fruto. Venezuela navegaba con viento fresco hacia el siglo XXI. Digamos en grandes rasgos que la visión de Estado iniciada por el presidente Betancur y continuada por todos los presidentes de la democracia fue un extraordinario éxito que marcaba la ruta hacia una economía complementaria y potencialmente de la misma magnitud que la economía petrolera. Ahí se materializó el repetido eslogan de la siembra del petróleo. Y el oro. Vamos a analizar un poco el tema del oro. A mediados del siglo XIX apareció oro en la zona del Callao. Conviene explicar algo. Cuando aparece oro en alguna parte del planeta, se produce un estallido. El más famoso ocurrió en California en 1848 y duró 12 años, pero suficiente para que alrededor de 1 millón de personas provenientes de todos los rincones del planeta se instalaran en esa región, causando un desbarajuste social de gran impacto, al cual el Estado americano reaccionó con la aplicación masiva y severa de la ley y el orden, pero con lo más importante que fue el desarrollo de políticas públicas que permitiesen la absorción progresiva de aquella inundación humana. De modo que al cabo de poco tiempo, la condición minera desapareció y surgió la pujante California que se conoce hasta el día de hoy. Bueno, en el estado Bolívar, por la misma época ocurrió un estallido minero, que por supuesto movilizó cientos, miles
de personas hacia la zona y que le dio al Estado una aureola de región minera. Digamos que de alguna manera lo inmenso y lo difícil de ese territorio contuvo esos flujos humanos y de alguna manera se produjo una relativa estabilidad por bastante tiempo, por más de un siglo. El Callao y el Dorado son la herencia urbana de ese periodo. Periodo durante el cual pues, se desarrolló un espacio de minería conviviendo con otras actividades convencionales y tradicionales como la ganadería y también la agricultura, que encontraron, bueno, un lugar, no eran actividades territorialmente muy grandes tampoco, y que a pesar de las limitaciones propias que hemos venido señalando, pues pudieron prosperar, pues digamos. El Estado venezolano en esos tiempos no tuvo una presencia sustantiva. Esos fueron tiempos de debilidad institucional, todo el siglo XIX. Digamos, hemos dicho que el Estado era limitado, pobre. De modo que así se llegó a 1960 con la ya mencionada creación de la CBE, de la Corporación Venezolana de Guayana. Bueno, la gran pregunta, ¿por qué el Estado venezolano no se fue detrás del oro? ¿Cómo fue la política al respecto? ¿Qué significación tuvo en la valoración estratégica trazada desde el comienzo este tema? Bueno, ese y otros detalles iremos analizando en los próximos programas. Apreciados amigos, una vez más agradezco su atención y su contribución a la divulgación de estos contenidos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.